El 31 de octubre de 1926, el restaurante del Queen's Hotel en Toronto, Canadá, estaba lleno de actividad. En la mesa 6, un intenso debate captaba la atención de todos. De un lado, un joven abogado y un empleado de correos, del otro, un anciano calvo. Discutían un asunto legal y, tras una larga conversación sin llegar a un acuerdo, el anciano, algo exasperado, dijo, en realidad, probar sus errores es bastante sencillo. Solo toma 2 minutos. El anciano continuó, mi oficina está cerca y tiene los documentos más autorizados. ¿Qué tal si vamos a echar un vistazo? Confiados y ansiosos, los dos jóvenes aceptaron sin dudar. El anciano añadió, antes de poner a prueba nuestra memoria, primero probemos nuestra fuerza física. Jóvenes, veamos quién llega primero a mi oficina. Apenas terminó de hablar, el anciano salió corriendo como un velocista. Los dos jóvenes, sorprendidos por su movimiento inesperado, lo siguieron de inmediato. Corrieron hacia un edificio en la calle siguiente, con el anciano liderando y subiendo rápidamente al 3er piso. Cuando los dos jóvenes llegaron a la oficina, el anciano ya estaba sentado en el escritorio con un libro de leyes abierto frente a él. Al verlos, señaló con la mano derecha un pasaje específico del libro. Sin embargo, antes de poder burlarse de los jóvenes, su cabeza cayó hacia adelante y cerró los ojos. Después de esta carrera, el hombre de 70 y tantos años se desplomó y murió. Los dos jóvenes quedaron conmocionados, sin saber que la muerte del anciano sería más significativa que toda su vida. A partir de ese día, uno de los testamentos más famosos de la historia canadiense estaba a punto de ser revelado. En esa época, la mayoría de los estudiantes universitarios provenían de familias adineradas y era raro que los hijos de agricultores asistieran a la misma escuela. Algunos estudiantes vivían como reyes, mientras que otros gastaban sin medida. Para sus compañeros de clase, Mellor no era más que un pobre chico de campo. Su asignación semanal de $5 apenas cubría sus gastos de vida, sin dejar espacio para actividades sociales. Su único entretenimiento era leer libros todos los días. Sorprendentemente, este estilo de vida convirtió a Mellor en un estudiante excepcional. Se graduó con un impresionante promedio de 98, convirtiéndose rápidamente en una leyenda en la Universidad de Toronto. Justo cuando pensaba que había superado los obstáculos de la vida, enfrentó otro contratiempo. Después de graduarse, su padre aún quería que regresara a trabajar en la granja y le cortó la asignación semanal de $5. Jeff encontró trabajo en un conocido bufete de abogados local, pero los capitalistas tacaños solo le ofrecieron un salario de $3 por semana, el más alto que un recién graduado podía obtener. Muchos de sus compañeros trabajaban prácticamente gratis, y con ese escaso salario, Jeff apenas podía alimentarse. Esta tensión financiera también llevó al fin de su relación amorosa. Mientras trabajaba en el bufete, conoció a una joven hermosa y cariñosa. Su relación avanzó rápidamente y empezaron a hablar de matrimonio. Sin embargo, sucedió lo de siempre, el influyente padre de la chica en Toronto se enteró del pasado de Mellor. Miller comprendió de primera mano lo que significa cuando la gente dice, los ricos se casan con los ricos, mientras los pobres miran. Su historia de amor terminó de golpe. Aunque no entró en las grandes ligas, su vida tras la graduación estuvo llena de desafíos igualmente duros. Creía que todas sus desgracias se debían a la pobreza, un padre indiferente, un jefe tacaño y una novia que lo dejaba constantemente le recordaban la dureza del mundo. En respuesta al trato frío del mundo, Chell juró en secreto, voy a ganar mucho dinero y a ganarme el respeto de aquellos que me desprecian. Me vengaré de la sociedad. Justo cuando parecía que el nuevo desvalido de Toronto estaba a punto de surgir, el destino le jugó otra mala pasada. En su momento más bajo, la suerte de Mellor cambió. Después de graduarse, alquiló una habitación en el Queen's Hotel de Toronto. Aunque el hotel no era de lujo, Mellor ni siquiera podía permitirse el alquiler y pronto se hizo famoso entre el personal del hotel, que lo despreciaba. Sin embargo, el gerente del hotel, el señor M.C.G., fue muy amable con él. En lugar de desalojarlo, M.C.G. le permitió retrasar el pago del alojamiento y la comida, asegurándose de que no se quedara sin hogar.
Cuando M. Sega se enteró de que Gu ya había obtenido su licencia de abogado, le confió todos los asuntos legales del hotel y lo presentó a los huéspedes, recomendando al joven abogado. Con el apoyo de M. Sega, la carrera de Gu comenzó a florecer. Agradecido y dedicado a su trabajo en el que, la reputación de Gu en la comunidad legal se disparó, volviéndose tan conocido como marcas como Gorn o Busto. Conocido como Eugene, el abogado de oro, pronto estableció su propio bufete de abogados. Eugene, ya sin trabajar para otros, se mantuvo eternamente agradecido con M. Sega y el que, ofreciéndole servicios legales prácticamente gratuitos durante toda su vida. Como abogado, Mellor siempre fue amable y considerado. En una ocasión, Mellor ayudó a una joven angustiada a ganar una demanda por chantaje, pero el acusado huyó tras ser condenado a pagar daños. La chica, sin dinero y desesperada, le pidió a Mellor que le permitiera retrasar el pago de sus honorarios. Miller, delante de ella, rompió la factura, renunciando a todos sus honorarios legales, e incluso ofreció una recompensa de su propio bolsillo para llevar al culpable ante la justicia. Desde ese momento, toda la ciudad de Toronto consideró a Mellor un abogado compasivo y de buen corazón. En 1897, compró una empresa de mensajería en dificultades y rápidamente la revitalizó con sus estrategias empresariales. Tras acumular algo de capital, Wu se aventuró en el sector inmobiliario, comenzando de manera innovadora con el desarrollo de infraestructuras antes de adquirir terrenos. También incursionó en la industria de las carreras de caballos, comprando varios hipódromos estadounidenses a precios bajos, desmantelándolos y transportando las partes a Canadá para construir su propio hipódromo. Unos años después, con la llegada de la ley seca en los Estados Unidos, Wu estableció su propia cervecería. Gracias a una serie de movimientos empresariales ingeniosos, había alcanzado la libertad financiera al inicio del siglo XX y se había convertido en una figura destacada en la comunidad local. En 1901, cuando falleció su padre, Mellor no sintió ningún impacto emocional. Llevó a su madre a vivir con él a Toronto, permitiéndole disfrutar de unos años de lujo. Desde cualquier perspectiva, la historia de Mellor era tanto exitosa como inspiradora, digna de aparecer en ensayos motivacionales. Sin embargo, sus contemporáneos en Toronto lo consideraban un excéntrico. En resumen, nadie lograba entender completamente su verdadera personalidad. Su actitud hacia el dinero era ambigua, era difícil discernir si era tacaño o generoso. Por un lado, ella perdonaba deudas considerables a muchas personas pobres y a veces asumía casos legales sin considerar los costos. Por otro lado, nunca donaba ni un centavo a la caridad, incluso se negaba a contribuir con $100 cuando se lo pedían, alegando que todavía tenía una madre anciana a la que debía mantener. Su estilo de vida también era desconcertante. A pesar de su riqueza, tenía la peculiar costumbre de dormir en el balcón, sin importar dónde viviera, diciendo que era para recordarse a sí mismo que debía mantenerse fuerte. Sin embargo, no se le podía llamar frugal, ya que gastaba generosamente en carreras de caballos y construyó un lujoso resort para su propio disfrute. Aunque era inmensamente rico, Jeff nunca se casó ni tuvo hijos. Desde el desamor de su juventud, parecía haber perdido interés en las relaciones románticas. Mantenía una estricta rutina de irse a la cama a las 10 de la noche, incluso si tenía invitados en casa. Después de la muerte de sus padres, cortó todo contacto con otros parientes y vivió una vida solitaria y austera. Este excéntrico magnate era conocido por su extrema desconfianza en la naturaleza humana. Mellor solía decir que todos tenían un precio y que, una vez alcanzada la cantidad adecuada, podían ser comprados. Así, pasaba su vida poniendo a prueba los valores de las personas para su diversión. Luego, Mellor declaró con arrogancia que el precio del testigo era precisamente 25 pesos, si hubiera sido menos, no habrían caído en la trampa, si hubiera sido más, habrían sospechado. Aunque gastaba generosamente en carreras de caballos y construyó un extravagante resort para 4 personas en Jamaica, nunca se casó ni tuvo hijos a pesar de su considerable riqueza. Simplemente se dirigía al balcón y se dormía, dejando que los demás continuaran o se fueran como quisieran. Llevaba una vida muy solitaria y disciplinada, fiel a la memoria de la venerable señorita, y permaneció soltero, lo que puede considerarse una excentricidad. En el sistema legal canadiense, las citaciones judiciales debían ser entregadas a través del servicio postal,
pero algunos testigos evitaban comparecer en la corte al negarse a firmar la citación, lo que a veces resultaba en multas. Para contrarrestar esto, Mellor intervino personalmente. Colocó la citación en una caja etiquetada como si contuviera 25 pesos. El testigo, incapaz de resistir su curiosidad, firmó para recibir el paquete y, por lo tanto, tuvo que presentarse en la corte. Aunque esta estrategia tenía un propósito práctico, las otras travesuras de Thiot eran meramente por diversión. Uno de sus pasatiempos favoritos era arrojar dinero desde su balcón. No lanzaba grandes cantidades de una vez, sino un billete a la vez. Después de que alguien lo recogía, lanzaba otro inmediatamente, observando cómo reaccionaban los transeúntes, fueran ricos o pobres. Este juego lo fascinaba, creyendo que nada revelaba más el carácter de una persona que el dinero. Además, Mellor solía convocar a varios médicos a su casa al mismo tiempo, prometiendo una recompensa sustancial al primero que llegara, y luego reía a carcajadas mientras ellos se apresuraban. Esta broma enfureció a muchos, y un abogado una vez desafió a Mellor, preguntándole, «¿Dices que todo el mundo tiene un precio? ¿Cuánto vales tú, señor Mellor?» En respuesta, Mellor tomó tranquilamente un lápiz, hizo algunos cálculos en un pedazo de papel y declaró, $487,000. Si me pagas esa cantidad, puedes contratarme para hacer muchas cosas, siempre y cuando no impliquen la muerte o el encarcelamiento. Mellor era una figura compleja y excéntrica, ni completamente buena ni enteramente mala. A diferencia de algunos bromistas notorios de su tiempo, Mellor no causó grandes disturbios públicos. Vivió en Toronto hasta su repentina muerte en 1926, que ocurrió durante una apuesta de manera tan absurda como su vida. A pesar de las circunstancias inusuales, su muerte dejó una huella duradera en la historia de Toronto. En los días siguientes a su fallecimiento, los eventos se desarrollaron con normalidad. El primer día se publicó un obituario. El segundo día se celebró un funeral, organizado completamente por el mayordomo, ya que Thiot no tenía parientes cercanos. Docenas de figuras notables asistieron para rendirle homenaje. El tercer día, el cuerpo de Thiot fue llevado a la iglesia, donde el obispo pronunció un elogio, alabando su excelencia moral y carácter intachable. Dadas las circunstancias de la época, las palabras del obispo parecían sinceras, nadie podría haber imaginado que alguien pudiera causar tanto revuelo incluso después de muerto. Tras el servicio conmemorativo, Mellor fue enterrado en el cementerio familiar. El 31 de octubre de 1936, exactamente 10 años después de la muerte de Mellor, el abogado Camp obtuvo el testamento. Era evidente que este testamento no había sido escrito a la ligera. Mellor lo había elaborado meticulosamente para resistir cualquier desafío legal, aprovechando su vasta experiencia jurídica. A lo largo de los años, muchos expertos legales intentaron anular este testamento, pero ninguno tuvo éxito. Desde una perspectiva futura, parece que el testamento tenía un propósito claro: tú sigues vivo, pero yo estoy muerto. ¿Por qué no te unes a mí en una vida peor que la muerte? Al comienzo del testamento, Thiot se burló de sí mismo, afirmando, este testamento es necesariamente inusual y caprichoso porque no tengo dependientes ni parientes cercanos. Su intención era mostrar cuánto de sus ganancias y ahorros de toda la vida eran realmente excedentes. Aunque el testamento se hizo bastante famoso, no pude encontrar el texto completo. Según los informes de los periódicos de la época, algunas partes de las 12 cláusulas del testamento eran relativamente normales, como dejar dinero a su viejo mayordomo y $1,000 al ejecutor de su testamento. Sin embargo, más allá de esto, el contenido del testamento era bastante sorprendente. Primero, Ubik dejó el usufructo vitalicio conjunto de su lujosa casa de vacaciones en Jamaica a 3 colegas abogados, Gord, Bobby y Elberson. Este usufructo les daba el derecho a usar la propiedad de por vida, pero la condición era que debía ser conjunto. Miller especificó que los 3 debían mudarse y salir juntos. Si uno no vivía allí, los otros 2 tampoco podían hacerlo. Aunque esta condición era peculiar, no era del todo inaceptable. El problema radicaba en que Thiot había elegido a 3 personas que eran enemigos acérrimos en la comunidad legal, propensos a pelearse apenas se veían. La idea de que vivieran bajo el mismo techo era impensable. Te preguntarás, ¿no podrían simplemente negarse a vivir allí y vender el usufructo en su lugar? Miller ya había previsto esto,
ya que el resultado de la última jugada debía ser conocido desde el día anterior. Si decidían vender el usufructo conjuntamente, todas las ganancias irían a los pobres de Kingston, convirtiendo sus acciones en caridad. Finalmente, los 3 abogados de Toronto decidieron hacer las paces en busca de beneficios tangibles y se dirigieron a Jamaica de mala gana. Al llegar, descubrieron que la propiedad no estaba en Jamaica en absoluto. ¿Dónde estaba entonces? Resultó que Elliot había vendido la casa en secreto mucho antes de su muerte, dejándolos con nada más que un papel sin valor. No sabemos cómo reaccionaron a esto en Jamaica, pero esto fue solo el comienzo de sus problemas. El resto del contenido del testamento realmente te haría cuestionar la cordura de Elliot. El segundo punto del testamento decía que Elliot había decidido dividir sus acciones en el Royal entre 3 individuos. La condición era que, después de aceptar las acciones, debían aumentar sus participaciones dentro de 3 años. Al igual que la condición anterior, debían actuar juntos. Los 3 individuos eran Chisholm, el reverendo Owen Pierre. Isaac Sebi, el fiscal general de Ontario, era conocido por su firme oposición a las carreras de caballos y su compromiso con la prohibición del alcohol y el juego. El reverendo Owen amigo de Raney, compartía opiniones similares, abogando por la prohibición total de las carreras de caballos y el alcohol por razones morales. Dejar las acciones del Rijkaak a estos 2 cruzados morales era sin duda una broma de humor negro. Miller anticipó que probablemente se negarían a conservar las acciones, pero la verdadera trampa estaba en la asociación, ya sea que las donaran, transfirieran o rechazaran, inevitablemente quedarían excluidos. El tercer beneficiario, Abraham Uppen, era un conocido accionista en el mundo de las carreras de caballos, asegurando que los otros 2 encontrarían imposible actuar sin problemas. La participación de Uppen garantizó que los otros 2 no pudieran tomar ninguna acción sin complicaciones. Acorralados, Raney y Johnson finalmente optaron por el menor de 2 males. Rechazaron aceptar las acciones del Jockey Club y aprovecharon un vacío en el periodo de transferencia para donar sus acciones, valoradas en $1,500 cada una, a organizaciones benéficas. Las organizaciones benéficas luego registraron oficialmente que William Rennie, fiscal general, y el reverendo Samuel Johnson donaron una porción de las acciones del Jockey Club. Ingenioso, ¿verdad? Pasemos al siguiente punto. Todos los ministros protestantes de Toronto y los miembros de la Orden de Orange debían compartir las acciones de Elliot en la cervecería O'Hillie, siempre y cuando participaran en su gestión. En ese momento, la Iglesia protestante en Canadá apoyaba firmemente la prohibición del alcohol, y el hecho de que Elliot los obligara a gestionar una cervecería, que además era una empresa católica, era irónico. Para ejecutar esta parte del testamento, el Albacea Camp tuvo que encontrar a más de 200 miembros en Toronto dispuestos a aceptar las acciones a pesar de la presión religiosa. Luego descubrió que las acciones de Jeff en la cervecería no eran directamente de él, sino que estaban a nombre de una compañía. No fue hasta 1928 que se llegó a un acuerdo para vender estas acciones y distribuir los ingresos. Después de 2 años de trámites, cada miembro finalmente recibió un promedio de $56.38. Se dice que, al recibir este resultado, los miembros de la iglesia fueron a la tumba de Jeff para expresar su irónica gratitud. ¿Podría haber algo más astuto que esto? La siguiente cláusula establecía que todos los ministros cristianos ordenados en Baskerville, Sandwich y Windsor recibirían acciones en el hipódromo de Gicleffe Pike. A pesar de las travesuras previas de Jeff, esto parecía casi trivial. Sin embargo, cuando 5 ministros valientemente reclamaron sus acciones en octubre de 1928, descubrieron que las campañas contra las carreras de caballos en los últimos años habían devaluado enormemente estas acciones. Las acciones del hipódromo eran prácticamente inútiles, valoradas en menos de 1 centavo cada una, dejándolas esencialmente como simples recuerdos. La imagen de 3 abogados reconciliándose por una casa que no poseía ni 5 ministros uniéndose para heredar acciones prácticamente sin valor se convirtió en una escena icónica, atrayendo la atención de los medios. Sin embargo, en ese momento, no tenían idea de lo impactante que sería la cláusula final del testamento. A pesar de que las cláusulas anteriores hicieron que los herederos dieran vueltas en círculos, la riqueza de Mellor era considerable. Al momento de su muerte, sus bienes muebles e inmuebles estaban valorados en más de $1 millón.
Para ponerlo en perspectiva, durante la misma época, Leduc gastó aproximadamente $9 millones de su fortuna en empresas sustanciales, incluyendo esfuerzos para derrocar al gobierno portugués. Ahora, imagina el impacto de $1 millón. Era como obtener un gran descuento durante una venta masiva. Entonces, ¿a dónde fue a parar la mayor parte de su riqueza? Miller también detalló circunstancias especiales, como asegurar que los niños estuvieran registrados en Toronto y especificar que, en caso de empate, el dinero se dividiría equitativamente entre las partes. Cuando se reveló esta cláusula, causó un gran revuelo a nivel nacional en Canadá. La idea de una carrera de bebés para ganar una herencia fue vista como un enorme desafío ético y moral, con el potencial de causar graves problemas sociales. Estas cuestiones llevaron a los canadienses a considerar la cláusula como una broma póstuma de un excéntrico adinerado. Al principio, nadie la tomó en serio como para participar. Sin embargo, solo 3 años después, la Gran Depresión de 1929 golpeó, cambiando drásticamente la percepción pública. La cláusula clave en el testamento de Jeff decía: todas las partes y residuos restantes de mi patrimonio, donde quiera que se encuentren, serán convertidos en efectivo a discreción de mis albaceas. Después de un periodo de 10 años tras mi muerte, la madre en Toronto que haya dado a luz al mayor número de hijos recibirá la herencia. Miller también especificó que los niños debían estar registrados en Toronto para que contaran. En caso de empate, el dinero se dividiría entre las madres. Un concurso de procreación semejante planteaba desafíos éticos significativos y fácilmente podría conducir a catástrofes morales. Por ejemplo, las mujeres podrían tener hijos ilegítimos con múltiples parejas para aumentar sus posibilidades. Además, contarían los niños que murieran poco después de nacer. Si fuera así, algunas familias podrían llegar al extremo de registrar a los bebés y luego dejarlos morir para evitar la carga de criarlos. Los canadienses encontraron este testamento completamente absurdo y lo desestimaron como una broma póstuma de un rico excéntrico. Inicialmente, nadie lo tomó en serio y no hubo participantes inmediatos después de que se anunciara el testamento en 1926. La crisis económica afectó profundamente a todos dentro del sistema capitalista. Aunque el interés inicial por el testamento de Jeff disminuyó tras el comienzo de la depresión, el gobierno de la ciudad de Toronto inadvertidamente revivió su relevancia. En 1932, preocupado por los continuos juicios de parientes lejanos de Jeff que querían heredar la propiedad, el gobierno decidió aprobar discretamente una legislación para anular el testamento. Este movimiento encontró una fuerte oposición por parte del ejecutor del testamento, el abogado Camp. La amplia cobertura mediática provocó el fracaso del gobierno y reavivó el interés público en el testamento, generando serias discusiones sobre su viabilidad. Durante la depresión, los periodistas competían ferozmente en busca de historias sensacionales. Esto desató un frenesí mediático, con reporteros recorriendo la ciudad para entrevistar a familias numerosas sobre su posible participación en el concurso de procreación. Esta cobertura aumentó inadvertidamente la conciencia entre los pobres. En ese momento, la gente común no conocía el valor exacto de la herencia de Jeff, pero los constantes informes mediáticos los convencieron de que ganar la herencia podría cambiar sus vidas. Para ilustrar el impacto, consideremos a la familia Kenney, ampliamente mencionada en los medios. La señora Kenney era muy conocida en su comunidad por tener una gran cantidad de hijos. Para cuando se anunciaran los resultados del concurso en 1936, ya era madre de 16 hijos, de los cuales 11 cumplían con los criterios establecidos por el testamento de Gould. Ella estaba convencida de que sería la ganadora definitiva de este concurso de procreación. Incluso le dijo a los medios que Gould se le había aparecido en un sueño, asegurándole la victoria. Con esta confianza, la señora Kenney mandó hacer numerosas estatuas, diciéndole a los medios que estaba segura de su triunfo. La señora Kenney, habiendo dado a luz a lo que parecía ser un equipo de fútbol completo, tuvo que quedarse en casa para cuidar a los niños, y la familia solo podía sobrevivir gracias a la asistencia social. La situación de la familia Kenney era un reflejo de lo que muchas familias atravesaron al participar en este concurso. Sin embargo, a medida que el concurso ganaba más atención, los secretos de la familia Kenney comenzaron a salir a la luz. Otra participante, la señora Obame, informó a la prensa que uno de los hijos de Kenney había muerto por una infección causada por la mordedura de una rata debido a la negligencia.
De la noche a la mañana, la señora Kenny pasó de ser una de las principales contendientes a ser una figura ampliamente despreciada, vista como una mujer que sacrificaría la vida de sus hijos por dinero. En ese momento, el señor Kenny llevaba más de 3 años desempleado y sin ingresos. Desde 1932, cuando el gobierno de Ontario intentó anular el testamento, el evento atrajo una atención mediática significativa. Muchas familias empobrecidas aparecieron en los periódicos, desesperadas por heredar la fortuna de Job. Sin embargo, el concurso solo profundizó su desesperación. La difícil situación de la familia Kenny conmocionó tanto a la Corte Suprema de Canadá como al ejecutor del testamento, Camp. Aunque no se podía anular legalmente, las autoridades sintieron la necesidad de intervenir debido a la agitación pública. La Corte Suprema rápidamente emitió condiciones adicionales: los niños debían estar vivos al final del concurso, ser legítimos y no haber nacido fuera del matrimonio. Con estas validaciones y el frenesí mediático, el concurso de tener bebés alcanzó nuevas alturas. Más allá del atractivo del premio sustancial, los aspectos éticos y la invasión de la privacidad del concurso cautivaron tanto a los medios como al público. Los reporteros recorrieron la ciudad en busca de familias numerosas para entrevistar, y los periódicos ofrecían actualizaciones diarias sobre los concursantes seleccionados. Esto transformó la desesperada atmósfera de la Gran Depresión en Toronto en una celebración inusitada. A pesar del gran interés, el concurso no tuvo una participación masiva. Tener hijos no es algo que se pueda acelerar, y para cuando el testamento ganó notoriedad en 1932, solo quedaban 4 años hasta que se anunciaran los resultados. Finalmente, solo unas 40 familias participaron oficialmente en el concurso. Para 1935, la familia Kenny lideraba con 11 hijos, seguida de 2 familias con 9 hijos cada una y 5 familias con 8 hijos cada una. A medida que se acercaba la fecha límite del concurso, el 31 de octubre de 1936, ocurrió algo inesperado. Varias otras mujeres, conocidas como la señora X y la señora A, se dieron cuenta de que el tamaño de sus familias las convertía en serias contendientes y decidieron participar en la competencia. Finalmente, el albacea y los jueces determinaron que 6 familias habían calificado, algunas afirmando tener al menos 10 hijos. Debido a las disputas en curso, el dinero del premio no se distribuyó hasta 1938. Las historias de las familias finalistas revelaron una amplia gama de experiencias humanas. Primero, hablemos de la familia Kenny. Durante la última década, la pareja Kenny tuvo 11 hijos, aunque 3 de ellos nacieron muertos. Sin embargo, debido a la extrema pobreza, al final de la competencia, 5 de estos niños habían fallecido. Según las reglas del concurso, su familia ya había perdido la elegibilidad, pero el dinero del premio era su única esperanza, así que siguieron luchando en los tribunales. Otro fuerte contendiente fue la familia Bagnet, que era bastante extraordinaria. Para la familia Bagnet, participar en la competencia era solo una actividad secundaria. Eran el tipo de familia que haría que la Oficina de Planificación Familiar quisiera revocar su registro de hogar. Para 1936, la señora Bagnet había dado a luz a un total de 23 hijos, 10 de los cuales nacieron en la última década. Debido a que eran contendientes principales, la señora Kenny denunció a la señora Bagnet por supuestamente no registrar a sus hijos. En respuesta, la familia Bagnet simplemente se retiró de la competencia. Siendo ricos, ya habían planeado tener muchos hijos independientemente de la competencia y no les importaba el dinero del premio. Entre los principales contendientes había una mujer que deseaba permanecer en el anonimato, referida como la señora Guy. Ella tenía 10 hijos, todos los cuales sobrevivieron, lo que la convirtió en la campeona indiscutible. Pauline Clarke tenía 10 hijos, 5 con su primer esposo y 5 con otro hombre, lo que llevó a su descalificación. Después de meses de rigurosa verificación, ninguna de las familias ganó la competencia. Finalmente, el abogado Capro y el tribunal decidieron que 4 familias, cada una con 9 hijos, compartirían el dinero del premio. Como predijeron los medios, los pobres no pudieron ganar esta competencia. Estas 4 familias eran al menos de clase media. La razón de este resultado fue el lapso de 10 años desde que Jeff escribió el testamento hasta que se distribuyó el premio. Los pobres no podían permitirse tener un hijo tras otro sin arruinarse y, aunque pudieran, criarlo sería una tarea muy difícil. El resultado final fue inaceptable para la familia Kenny y la señora Clarke,
quienes habían arriesgado todo. Alentados por los medios y los abogados, presentaron demandas, pero no ganaron. Solo recibieron un premio de consolación de 12.500 pesos, una suma insignificante en comparación con sus costos y esfuerzos. ¿Y cuánto recibieron realmente los ganadores? En mayo de 1938, después de 12 años de turbulencias, el concurso de procreación finalmente llegó a su fin. Debido a las complicaciones y la recesión económica de la Gran Depresión, cada familia ganadora recibió apenas 12.500 pesos, aproximadamente equivalentes a $2 millones actuales. Aunque $2 millones puedan parecer una suma considerable hoy en día, estaban destinados a mantener a 9 hijos. Además, este dinero estaba sujeto a deducciones por los pagos de ayuda gubernamental, lo que dejó a los ganadores con una sensación de desilusión. A pesar de tener más de 9 hijos, algunas madres fueron privadas de la oportunidad de ganar el premio. Aquellos que tuvieron 7 u 8 hijos solo para la competencia no recibieron nada y cayeron en una desesperación aún mayor. Los canadienses de la época mostraron una notable contención y en los Estados Unidos, los restos de Hunt probablemente habrían sido profanados. Irónicamente, aquellos que participaron en la competencia con la esperanza de cambiar su destino no lo lograron. Después de más de una década de farsa, las familias pobres siguieron siendo pobres y la clase media se mantuvo en su lugar. Esta historia subraya que las cadenas del destino están firmemente atadas a todos, y romperlas es increíblemente difícil. La mayor ironía es que todos los que participaron con la esperanza de cambiar su destino fracasaron. Poco cambió. Los niños nacidos en la familia Kenny, utilizados como peones en la competencia, no pudieron recibir una educación adecuada, lo que los llevó a futuros sombríos. En contraste, la familia Bagnet, que tuvo más de 20 hijos, se aseguró de que sus hijos recibieran una buena educación, logrando que uno de ellos se convirtiera en senador. En el juego, Fallout, hay una frase: los refugios no salvan a nadie. El proyecto de los refugios en Fallout es un gran experimento social, similar al Último Testamento de Mellor, que en esencia fue una gran broma. Si hay algo positivo que se pueda sacar de la comedia oscura de Gould, es que no podemos esperar cambiar nuestro destino a través de milagros sin esfuerzo. En la batalla de la vida, la única manera de liberarnos de nuestras jaulas es a través de nuestro propio trabajo duro. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando más contenido. Muchas gracias.